Todo. Ok. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 del Laboratorio de Genética y vamos a presentar lo que es la farmacogenética y farmacogenómica. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar un poco de la historia, vamos a hablar de en sí qué es la farmacogenética y la farmacogenómica, ¿verdad? Entonces, sabemos de que existe una variabilidad bien grande entre lo que es la respuesta a los medicamentos, o sea, ya sea como qué tan efectivos son o la toxicidad en el cuerpo humano, que depende de cada paciente y de cada persona. También en forma dispara la misma medicación. Esto se debe a factores genéticos y no genéticos. Entonces podemos decirte que la farmacogenética es el estudio de la respuesta farmacológica del individuo según su genotipo. Eh, Su meta principal es optimizar el tratamiento a nivel personal. Entonces, basado en cada persona y su genotipo, es donde entra la farmacogenética para ayudar a que la respuesta sea lo más efectiva que pueda ser, como una terapia personalizada, por decir así, más segura y más eficiente. Después tenemos lo que es la farmacogenómica, que este estudia la forma como las variaciones del genoma influyen en la respuesta a medicamentos. Entonces podemos ver de que las dos están entrelazadas, pero no son lo mismo. Y su principal meta, podríamos decir, de que es identificar eh, de individuos en quienes se puede predecir si un fármaco será eficaz, la dosis, o si no, si el fármaco se debe evitar por alto riesgo de toxicidad, como podemos ver de que, no sé, muchas personas nos hacen un examen que nos pinchan con un poquito, ya sea de penicilina u otros alérgicos, para ver si nosotros somos alérgicos o no. Eso es prácticamente un poco de lo que trata la farmacogenómica, ¿verdad? Y también su objetivo es identificar blancos moleculares que son susceptibles a ser intervenidos por fármacos. Bueno, hablando de la historia ahora, podemos decirte que a mediados de lo que es el siglo XX apareció el término, perdón, farmacogenética, que este se observó, nace porque se observó una relación importante entre lo que es el grado de parentesco de algunos familiares y cómo estos responden a ciertos medicamentos o fármacos. Antes se había postulado que variaciones genéticas daban diferencias en lo que es el metabolismo de los medicamentos y a partir de entonces la genética y la relación de la respuesta de los fármacos comenzó a progresar muy rápido. Pero si hablamos de lo que es el término farmacogenómica, este no aparece hasta mucho tiempo después. Y esto nace a través de los hallazgos y descubrimientos de lo que es el proyecto Genoma Humano. El descubrimiento masivo de lo que son SNPs, que es como polimorfismo de nucleótido único por sus siglas en inglés, que es el desarrollo de tecnologías de genotipado, y el proyecto HapMap hicieron posible encontrar muchos ejemplos de genes relacionados con la respuesta a fármacos. Siguiente, por favor. Fran, ahí, gracias. Bueno, entonces eso podemos notar de que la farmacogenética es lo que estudia la influencia de variaciones en lo que es nuestro ADN en la respuesta a un fármaco, y la farmacogenómica, em, ahí es donde incluye lo que es la farmacogenética en su objetivo y sus términos, y añade lo que son los efectos de variaciones en lo que es el ARN. O sea, cómo la respuesta a los fármacos, tanto los cambios en el ADN como los cambios en la expresión genética. Entonces, podemos decirte que la farmacogenética simplemente estudia lo que hace el ADN en la respuesta a los fármacos, mientras que la farmacogenómica no solo son los cambios que el ADN sufre por los fármacos o lo que el ADN causa a los fármacos, sino que también cómo cambian la expresión genética de nuestro cuerpo.
Entonces, eso serían algunas diferencias entre los campos de farmacogenética y farmacogenómica. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la farmacogenética de enzimas metabolizadoras de drogas. Tenemos el citocromo P450. Lo que pasa en esta enzima metabolizadora es que los genes que codifican las isoenzimas del CYP450, mejor conocido o citocromo P450, son polimórficos. Este hecho reviste importancia funcional porque ciertas variantes alélicas presentan una actividad alterada o bien carecen completamente de actividad enzimática. También tenemos la glutatión S-transferasa. Algunos genes de la enzima presentan polimorfismo homocigotos de lesión, genonulo. En particular, la lesión homocigota del GSTT1 la presenta el 20% de la población caucásica, el 25% de los afroamericanos y el 50% de los asiáticos. Los polimorfismos que presentan lo que pasa es que son variantes del gen. Entonces son muchas, hay dos o más alelos que causan que la mutación dañe la enzima. La siguiente. Y tenemos la teopurina metiltransferasa. Los pacientes con un déficit de TPMT acumulan una mayor concentración de metabolitos de la 6-tioguanina y de este modo una mayor toxicidad a la acetioprina, que esa es la droga, luego el fármaco, causando una mielosupresión grave. Se han identificado tres subgrupos más afectados y son los sujetos homocigotos con alta actividad de la enzima, heterocigotos con actividad intermedia y homocigotos para el alelo de baja actividad enzimática. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre los polimorfismos farmacogenéticos, que son las variaciones genéticas de enzimas que metabolizan los fármacos, como hablaba Ian. Y estos se encuentran incluidos en el metabolismo y deciden las respuestas aumentadas y normales o disminuidas al ser suministrados los fármacos. Los polimorfismos no generan alguna respuesta que permite reconocer un cambio fenotípico, pero sí se localizan en un lugar favorable, empiezan a reproducir un gen. Y a estos mismos hacen el cambio en la efectividad de la transcripción o traducción de sus efectos. Por lo tanto, en la eficiencia enzimática, asimismo también en cortar la manifestación del gen. Y hacen estos hacen la particular dotación genética, que los polimorfismos demuestren y limiten las desigualdades de las personas en la respuesta de los fármacos. Los polimorfismos consiguen ser utilizados desde el cambio de una sola base hasta cambios en cantidad y dimensión en la cantidad de la producción. Y factores genéticos que condicionan la respuesta de un fármaco, que intervienen en el 20 a 95% de la variación en los recursos de un fármaco y su producto. La manifestación de los genes, más que en la particular dotación genética y los polimorfismos, es lo que aclara y limita las diferencias de las personas en la resolución de los fármacos. Por ejemplo, el dominio de los barbitúricos está desligado de los ataques a la porfiria en individuos que presentan el gen de la porfiria intermitente aguda. Los principales factores genéticos son la eficacia de transportadores, la actividad enzimática y la sensibilidad a receptores. Ok, voy a hablar sobre los aspectos éticos de la farmacogenética y farmacogenómica.
Es importante mencionar que antes de iniciar una investigación clínica es necesario valorar los riesgos y los beneficios para los participantes. No hay que olvidar que en una investigación el objetivo principal es obtener unos resultados generalizables que permitan mejorar la salud del paciente. Por ello es necesario reforzar los requisitos éticos que aseguren la protección de los participantes mediante el uso adecuado de la información obtenida. Y entre los aspectos miramos los siguientes. El primero es el consentimiento informado. Esta es una pieza fundamental y clave para garantizar el respeto a la dignidad de las personas que participan en todo tipo de investigación. Siempre es necesario que ambas partes estén de acuerdo y se le tiene que dar al paciente toda la información relacionada con la investigación. Como segundo aspecto, miramos que siempre es necesario brindar información completa y comprensible. Información que pueda ser entendida por el paciente sin usar palabras complicadas ni nada de eso. Y la información que se le brinda siempre debe ser sobre el tipo de la investigación, el propósito, los posibles resultados de las pruebas y las opciones que tendrá el paciente. Y todos estos estudios deben ser realizados bajo un marco legal. Eso es muy importante para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y siempre debe ser un acuerdo mutuo entre los investigadores y los participantes de la investigación. Y de ser posible, siempre debe ir sustentado con firmas, todo siempre bajo la ley. También tenemos otro aspecto muy importante que es la protección y la confidencialidad sobre la privacidad de los pacientes que participan de manera voluntaria en los estudios. Esto es muy importante porque no debe ser obligado, siempre debe ser de manera voluntaria. Y se tiene que evitar cualquier tipo de discriminación en caso de que el paciente padezca algún tipo de enfermedad. Siempre se debe respetar y valorizar la integridad física y emocional de todos los pacientes. Esto es muy importante para evitar cualquier tipo de estigma y discriminación en general. Y la información no debe ser filtrada ni en ningún tipo, de ninguna manera bajo, por ejemplo, compartir información con personas o agentes externos. Sí debe ser todo manejado de una manera muy responsable. Y los resultados deben ser precedidos de consejería médica, especialmente ante la presencia de alguna condición genética. Y más que todo, esta sería nuestra participación en la segunda jornada de investigación. Muchas gracias.